Muy buenos días con todos, estimados participantes de las regiones, de las macroregiones Centro y Oriente, de DRE y UGEL. En esta oportunidad, de parte de la Dirección de Gestión Escolar, estamos brindando una asistencia técnica de refuerzo de los temas que hemos venido desarrollando a lo largo del año. Temas vinculados con los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los actos resolutivos que crean y organizan su funcionamiento. Bien. Este es el contenido de la asistencia técnica. Antes de ello, hay que recordarles que puedan ustedes ingresar al enlace que se está compartiendo en el chat para que puedan ustedes registrar su asistencia. Para nosotros es muy importante conocer el nivel de participación de las regiones en las asistencias técnicas articuladas que se implementan. Bien, como indicábamos, los temas que vamos a tratar son temas que hemos venido desarrollando a lo largo del año y hemos considerado necesario continuar con estas orientaciones para reforzar los conocimientos y aplicación de la normativa respecto de estos temas. Bien, con respecto al contenido de la asistencia técnica, esta va a estar dividida, va a estar estructurada en dos grandes temas. Un primer tema de tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y un segundo tema referido a los actos resolutivos de instituciones educativas públicas de educación básica. Bien, entonces vamos a pasar al tema 1, pero antes hay que indicar cuál es el objetivo de la asistencia técnica. Esta asistencia técnica tiene por objetivo brindar orientaciones a los especialistas de las DRE y UGEL sobre los tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica y los actos resolutivos que crean y organizan su funcionamiento en el marco de la normativa. Entramos entonces al tema 1, tipos de gestión de instituciones educativas públicas de educación básica. Como pueden ver en la diapositiva, en esta ilustración se grafica cuáles son los tipos de gestión de instituciones educativas, pero antes de ello hay que indicar lo siguiente, y es que la Ley General de Educación y su reglamento, antes de señalar cuál es la tipología de instituciones educativas en función de su gestión, señalan cuál es la naturaleza que tienen las instituciones educativas, es decir, si son instituciones educativas públicas o si son instituciones educativas privadas. Bien, con base en esa distinción se establecen los tipos de gestión. Y como podemos ver, según la norma, el artículo 71 y 72 de la Ley General de Educación, así como el artículo 130 de su reglamento, establecen que hay tres tipos de gestión. Los dos primeros tipos de gestión, IE pública de gestión directa e IE pública de gestión privada, corresponden a IE públicas, a IE que tienen naturaleza pública, bien, que son instituciones educativas del Estado. El tercer tipo se corresponde con una IE privada que se llama IE de gestión privada. Bien, entonces lo que hay que determinar primero es la naturaleza de la IE y luego qué tipo de gestión tiene. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a pasar a señalar cuáles son las características que tienen estas instituciones o estos tipos de gestión de instituciones educativas. Como podemos ver en el caso del tipo A, una guía pública de gestión directa puede ser gestionada por autoridades educativas del sector de educación o de otros sectores. Ya sabemos que pueden ser sectores de interior, defensa, entre otros, que tienen a su cargo instituciones educativas de educación básica. Y por otro lado, en el caso de la tipología B, o del tipo B, mejor dicho, la guía pública de gestión privada es aquella institución educativa del Estado que, por motivos de oportunidad en la mejora del servicio educativo, es materia de una suscripción de convenio de encargo de gestión para que una entidad sin fines de lucro, ya sea la Iglesia Católica o una entidad privada sin fines de lucro, tenga a cargo su gestión. Bien, nosotros en esta presente exposición vamos a referirnos en general únicamente a las instituciones educativas públicas de educación básica. No vamos a tratar el tema sobre las instituciones educativas privadas. Pasamos entonces a las características de los tipos de gestión que hemos indicado. En la tabla pueden ver que las CIE públicas de gestión directa, así como las CIE públicas de gestión privada, tienen un conjunto de características que van a compartir, pero que también en algunos casos las van a diferenciar. Sin embargo, el punto en común es que ambas son instituciones educativas del Estado. Bien, entonces, por un lado, la IE pública de gestión directa es una IE que es creada y sostenida por el Estado, en consecuencia tiene naturaleza pública, es una institución educativa estatal, que es gestionada por autoridades educativas del sector educación u otros sectores o entidades del Estado, como habíamos indicado. Y aquí viene una característica que es fundamental, que la prestación del servicio educativo es gratuito. ¿Por qué?
porque la Constitución en el artículo 17 establece, en esta se consagra, el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo cuando éste es brindado en una institución del Estado. De manera que una IE pública de gestión directa no puede cobrar por los servicios educativos que brinda. Por otro lado, desde un punto de vista ya, vamos hacia administrativo, la titularidad de los bienes muebles e inmuebles es del Estado, y por otro lado, la asunción del pago de remuneraciones del personal de la institución educativa también es asumida por el Estado a través del sector que se encuentra a cargo de la gestión de la institución educativa. Bien, por otro lado, tenemos la IE pública de gestión privada, que, como hemos indicado, es una institución educativa que es creada y sostenida por el Estado, en consecuencia tiene naturaleza pública. La única diferencia es que esta va a ser gestionada por una entidad sin fines de lucro como resultado de un convenio de encargo de gestión. Bien, esto quiere decir que, como mantiene la naturaleza estatal, la naturaleza pública, el servicio educativo que brinda también es gratuito, pues se sujeta al principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Otra diferencia que podríamos indicar es que, si bien es cierto, los muebles, equipos, inmuebles que resulten disponibles o funcionales a la prestación del servicio educativo pueden ser tanto del Estado como de la entidad gestora. Ahí tenemos una diferencia con respecto a la IE pública de gestión directa adicional. Ahora bien, como quiera que se trata de una IE estatal, el Estado también asume la remuneración del personal. Es decir, la remuneración no es asumida por la entidad gestora, la entidad privada sin fines de lucro o la entidad sin fines de lucro, sino que es asumida por el Estado. Bien. Respecto de la IE de gestión privada, ya sabemos que son instituciones educativas que son autorizadas por la DREGRE a instancia de o a solicitud de una entidad privada o una persona natural. Bien. Y que sí puede cobrar por el servicio educativo, y el régimen económico y la remuneración de su personal es determinado por la misma entidad privada. Bien, vamos nosotros entonces a continuar con el tema. Hay que recordar que nos vamos a referir únicamente a las IE públicas cuando entremos al tema 2 sobre actos resolutivos. No hay que confundir con aquellos actos que son emitidos en el marco de procedimientos administrativos para instituciones educativas privadas. Bien. Ahora, con respecto a los criterios orientativos para identificar el tipo de gestión, lo que hemos nosotros aquí desarrollado es un conjunto de criterios orientativos, como bien indica el rótulo, referenciales que pueden contribuir a identificar el tipo de gestión de una institución educativa de educación básica. Bien, el primer criterio que hay que considerar es el criterio principal del acto originario, es decir, del acto resolutivo de creación. ¿Por qué? Porque es importante, ya que se puede determinar a partir de lo que resuelve el acto originario de qué estaríamos hablando para identificar la naturaleza y el tipo de gestión. Entonces, si el acto originario de la institución educativa resuelve crear la institución educativa, podríamos estar hablando de una institución educativa pública. De lo contrario, si se refiere a la autorización del funcionamiento, podríamos estar hablando de una institución educativa privada, o, en todo caso, evaluar términos similares a cada uno, ¿no? Es decir, lo importante aquí es que en la parte resolutiva se identifique cuál ha sido la medida, cuál ha sido la resolución, cuál ha sido el acto que ha originado la institución educativa. Bien, si es que se resolvió crear una institución educativa o si se resolvió autorizar el funcionamiento. Por otro lado, lo que es importante evaluar aquí es que se revise la parte considerativa, es decir, los considerandos del documento resolutivo, para determinar cuál es el procedimiento que se ha seguido y cuál ha sido el sustento normativo. ¿Por qué? Porque el procedimiento me puede indicar que este ha sido un procedimiento que se inició de oficio, ¿bien? O sea, ha sido un procedimiento que se inició a instancia de parte. Eso quiere decir que estaríamos hablando de un procedimiento administrativo que daría lugar a la emisión de un acto administrativo de autorización de funcionamiento de una institución educativa privada, por ejemplo. Bien, en cambio, en el caso de un procedimiento de oficio en el cual finalmente se resuelve crear una institución educativa, podríamos estar hablando de una IE pública. Bien, por otro lado, lo que es importante señalar dentro del considerando es cuál es el sustento normativo que se ha utilizado, porque claro, si bien tenemos un paraguas normativo general que aplica tanto a IE públicas como a IE privadas, como es la Ley General de Educación y su reglamento, hay que recordar que hay normativa especial que regula de manera exclusiva, excluyente,
aspectos vinculados con IE públicas y también otra normativa que regula aspectos vinculados con instituciones educativas privadas. Eso lo vamos a ver después con respecto a las IE públicas, por ejemplo, que es la norma técnica que regula los actos, que está aprobada por RM 510-2017 Minedu. Bien, entonces, el criterio principal del acto originario como criterio del acto resolutivo de creación es un criterio, quizás diríamos, el más importante para determinar cuál es la naturaleza y el tipo de gestión de la IE. Bien, otro criterio que se puede utilizar es, en caso la institución educativa de educación básica es una institución educativa con convenio, lo que se debe identificar ahí si es que el convenio es de encargo de gestión o de otorgamiento de plazas o aportes. Bien, entonces se tiene que identificar qué se señala en los antecedentes sobre la naturaleza o el tipo de gestión de la institución educativa, cuál es el objeto del convenio, cuál es la base legal que se desarrolla en el convenio que se suscribe, y por otro lado hay que indicar lo siguiente. Los convenios no constituyen la naturaleza público-privada de la institución educativa. Es decir, si bien es cierto, es un criterio que puede servir, que nos puede ayudar a identificar el tipo de gestión de la IE, esto no quiere decir que el convenio por sí solo determina la naturaleza o el tipo de gestión de la institución educativa. Bien, entonces en este caso, este criterio, con este criterio se busca determinar si es que una institución educativa es pública porque tiene, por ejemplo, un convenio de encargo de gestión, porque el convenio de encargo de gestión únicamente aplica a IE públicas, o si tiene un convenio de colaboración interinstitucional en el cual el Estado se compromete a otorgar plazas, por ejemplo, plazas de personal docente a una institución educativa privada. Bien, entonces eso nos puede dar algunas luces respecto de la naturaleza y tipo de gestión de la IE. Otro punto importante respecto para identificar el tipo de gestión tiene que ver con la característica que ya ha sido desarrollada en la norma y que tiene que ver con la gratuidad en el servicio educativo. Es decir, la gratuidad del servicio educativo es una característica fundamental de las instituciones educativas públicas. Bien, entonces eso nos puede dar algunos indicios respecto de si la institución educativa es público o privada, pero obviamente no es determinante. Ya hemos dicho que el criterio principal es el acto originario. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, nos puede servir, lo importante aquí es que una IE privada también podría ser una institución educativa que no cobre por los servicios educativos. Hay que recordar que el cobro de pensiones, matrícula y cuota de ingreso de una IE privada ciertamente son facultativos, ¿bien? Son facultativos, es decir, puede haber instituciones educativas privadas que no cobren por el servicio educativo que brinda y eso no implica que éstas sean instituciones educativas públicas, ¿bien? Entonces hay que hacer esa diferenciación cuando se haga la evaluación respecto de cuál sería el tipo de gestión de una IE de educación básica. Bien, por otro lado, otro criterio que también se desprende de las características de las IE reguladas en la tipología es que hay que evaluar quién asume el pago de remuneración del personal. Ya se ha dicho, en términos generales, que el pago de remuneración del personal es asumido por el Estado cuando la IE es pública. Cuando la IE es privada, el régimen económico y la remuneración de su personal desde el punto de vista de la normativa sociolaboral es asumida por el privado. Sin embargo, hay una excepción, que se trate de una IE privada que está o que mantiene un convenio de colaboración para que el Estado asuma el otorgamiento de plazas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son ese tipo de cuestiones, de variables que deben considerarse para determinar si efectivamente una IE paga la remuneración de su personal por cuanto, mejor dicho, el Estado paga la remuneración del personal por cuanto esta es pública o si se trata de una IE privada que tiene un convenio de esta naturaleza. Bien. Ahora, con respecto a estos cuatro convenios, hay que indicar que son criterios orientativos y referenciales que pueden contribuir a identificar el tipo de gestión de una IE de educación básica. Sin embargo, la autoridad competente, ¿no? Las DREGRE, son las que deben realizar la evaluación en cada caso en concreto y hay que indicar, ciertamente, que no son los únicos criterios a tener en cuenta para la evaluación. Es decir, la DREGRE, sobre todo, ¿no? En coordinación con UGEL, debe utilizar otros criterios destinados a identificar la naturaleza y el tipo de gestión de la institución educativa cuando evidentemente haya dudas respecto de ello, ¿no? Entonces estos criterios nos sirven, nos pueden servir para identificar el tipo de gestión de una IE en la medida que haya una duda razonable respecto de la naturaleza de la institución educativa. Bien, ahora vamos a pasar a la casuística vinculada con los tipos de gestión. Bien, vamos a hablar de cuatro casos, son casos reales que se han presentado como resultado de una serie de consultas o solicitudes que han realizado diversas DRE y UGEL a nivel nacional y que nosotros hemos agrupado en estos casos tipo, ¿bien?
El primer caso es un caso de conversión de institución educativa, en el cual un UGEL solicita al Minedu autorización para cambiar el tipo de gestión de una IE de educación básica en una IE pública de educación básica de gestión directa, ¿bien? Lo que sucedía era que esta era una IE de gestión privada que tenía convenio con UGEL para la asignación de plazas docentes. En consecuencia, lo que se responde en este caso es que el Minedu no es la autoridad competente para emitir actos de administración interna vinculados con IE públicas de educación básica y además que la conversión de una institución educativa privada en una institución educativa pública resulta improcedente. Bien, esto lo vamos a explicar de manera más detallada cuando desarrollemos el tema 2. Otro caso vinculado con la vigencia de la normativa para la suscripción de convenios. En este caso, un UGEL consulta sobre el marco legal para suscribir un convenio con una institución educativa de educación básica, pues se derogó la norma técnica que fue aprobada en 2020 por Resolución Ministerial 326. Lo que sucedió en este caso es que se trataba más bien de una IE privada que solicitaba suscribir un convenio para plazas docentes. Entonces allí notamos que hay una interpretación inexacta respecto del tipo de gestión de la institución educativa. Se confundió una IE privada con una IE pública de gestión privada a la que sí aplicaba esta normativa, ¿bien? Entonces lo que nosotros indicamos es que a pesar de la derogación de la norma técnica, con la normativa vigente hay habilitante para la suscripción de convenios de encargo de gestión. Obviamente estos encargos de gestión aplican únicamente a instituciones educativas públicas. No obstante, indicamos también que el caso en concreto se relacionaba con otra forma de convenio, es decir, un convenio de cooperación interinstitucional o colaboración interinstitucional diferente de un convenio de encargo de gestión, ¿bien? Que aplicaba en este caso a una institución educativa privada. Entonces hay que determinar con claridad la diferencia entre una IE pública de gestión privada y una institución educativa privada o de gestión privada, ¿bien? Por otro lado, tenemos el caso 3, cobros en IE pública de gestión privada. Y esto es importante porque cuando hemos desarrollado los tipos de gestión, hemos dicho claramente que una IE pública, ya sea de gestión directa o IE pública de gestión privada, mantiene o debe cumplir el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo. En este caso, se evidenciaba que una IE pública de gestión privada que tenía un convenio de encargo de gestión estaba exigiendo cobros por la prestación de sus servicios. En este caso, lo que nosotros respondimos fue que las IE públicas de gestión privada mantienen su naturaleza pública, es decir, el convenio de encargo de gestión no las privatiza o no las convierte en privadas, y en consecuencia se sujetan al principio constitucional de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Bien. Y como último caso de este primer tema, se consulta sobre el marco normativo para suscribir convenios de encargo de gestión. Diversas DRE, GRE y UGEL consultaron sobre los convenios de encargo de gestión, ya que no se cuenta con un marco normativo que lo regule. Lo que nosotros indicamos fue que el convenio de encargo de gestión se encuentra previsto en la normativa administrativa general, como la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la Ley General de Educación y su reglamento. Además, también se encuentra prevista en la Resolución Ministerial 510-2017 Minedu, específicamente la norma técnica que es aprobada por esta. Bien, por lo siguiente, sí existe marco normativo que regula los convenios de encargo de gestión. ¿Por qué? Porque esto está vinculado de manera directa con el tipo de gestión de una IE pública de gestión privada por convenio, como así lo señalan tanto la Ley General de Educación como su reglamento. Bien. Vamos a pasar ahora al tema 2, actos resolutivos de instituciones educativas públicas de educación básica. Antes de ello, los invitamos a que realicen las consultas que consideren necesarias. Evidentemente tienen que ser preguntas pertinentes a los temas que estamos desarrollando, y por otro lado, se les recuerda que en la misma plataforma del chat se les está compartiendo un enlace para que puedan ustedes inscribir su participación. Como indicábamos, es importante para nosotros medir el nivel de participación de las regiones en estas asistencias técnicas. Bien, como tema 2, actos resolutivos de IE Públicas DB, es un tema largo, vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible teniendo en cuenta el tiempo disponible, y para ello vamos a referirnos primero a cuáles son los aspectos normativos básicos respecto a estos actos. Bien, primero la Constitución Política del Perú, nuestra norma de normas, bien, establece que la educación es gratuita cuando se presta en instituciones educativas del Estado. Entonces aquí tenemos atuido el principio de gratuidad en la prestación del servicio educativo. Bien, y por otro lado establece el mismo artículo que el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera. Esto quiere decir que se señala el poder deber estatal de crear instituciones educativas, ¿no? De establecer instituciones educativas
bajo un criterio, una causal que ya vamos a ver en los actos, ¿no? La causal de demanda educativa, ¿no? Que es ese interés, esa necesidad de la población de recibir un servicio educativo que actualmente no está recibiendo, ¿bien? En desarrollo de esta disposición de la Constitución, la la Ley General de Educación establece cuáles son las funciones de las DRE, y entre otras funciones establece la autorización en coordinación con su GEL del funcionamiento de instituciones educativas públicas y privadas. En desarrollo de esta disposición legal, el reglamento de la ley, aprobada por Decreto Supremo 011-2012, establece cuáles son todos los actos que pueden ser o que son, que inciden en la creación y funcionamiento de instituciones educativas públicas, además privadas, pero vamos a referirnos a las públicas. El artículo 131 establece dos reglas. En primer lugar, una regla de competencia, es decir, que la ADRE es el órgano competente para emitir el acto de creación de una institución educativa pública. Y una segunda regla sobre la demanda educativa, es decir, crea una institución educativa siempre que haya demanda educativa, ¿no? Como lo habíamos dicho, ¿no? Hay una población en un determinado ámbito geográfico que tiene un interés en recibir un servicio educativo que no está recibiendo, ¿bien? El otro artículo, el 132, establece otras reglas de competencia y hay que precisar lo siguiente. El 132 fue un artículo modificado el 2021 que establece ahora que los actos de cierre y de traslado de instituciones educativas son autorizados por la ADRE. Entonces, la ADRE es el órgano competente para estos actos, además del acto de creación. Y además este artículo establece los demás actos de administración interna que son emitidos y que en este caso se encuentran a cargo de las UGEL. Bien, entonces este reglamento lo que establece es una serie de actos, cuáles son los órganos competentes, bien, DRE y UGEL, dependiendo de cuál es el acto al que nos estamos refiriendo, ¿sí? Bien, estos son entonces los aspectos normativos sobre los actos y ahora vamos a pasar a la norma técnica que regula la creación de instituciones educativas públicas de educación básica y otros actos de administración interna que organizan su funcionamiento, ¿no? Norma técnica que fue aprobada por resolución ministerial 510-2017 Minedo. Bien, en este caso, la norma tiene por finalidad establecer disposiciones correspondientes a estos actos y uniformizar su emisión, para lo cual tiene dos objetivos claramente determinados. El primero es definir estos actos y en segundo lugar, establecer requisitos, procedimientos y otros aspectos mínimos necesarios para la aprobación de estos actos. ¿Ven? ¿Cuál es el alcance? Y esto hay que indicarlo de manera enfática. El alcance de la norma no es otra cosa que su ámbito de aplicación y además del alcance que aplica evidentemente a las autoridades competentes, hay que indicar que aplica únicamente a instituciones educativas públicas de educación básica, no aplica a instituciones educativas privadas. Bien, son emitidos entonces a actos de administración interna que vamos a ver ahora. Estas son definiciones sobre institución educativa, servicio educativo, establecimiento educativo y demanda educativa que ustedes ya conocen. Esto lo podemos pasar. Vamos a pasar entonces a la relación de actos resolutivos. La norma establece una lista taxativa de actos resolutivos, un total de 14 que están agrupados en tres. Un primer grupo vinculado con actos que impactan de manera directa en la institución educativa como tal, otro grupo de actos que inciden en los servicios educativos y otro grupo de actos que inciden en los establecimientos educativos. Bien, entonces esta es la lista taxativa que establece la norma respecto de los actos que inciden en la creación y funcionamiento de una institución educativa pública de educación básica. Bien, ese es el alcance. Institución educativa pública de educación básica. No nos salimos de ese alcance. Antes de iniciar con cada acto, me voy a detener en algunos actos teniendo en cuenta la complejidad o el nivel o la cantidad de consultas que se han realizado sobre ellos. Hay otros actos sobre los cuales podemos hacer una explicación breve, teniendo en cuenta que o no son muy recurrentes o no tienen tanto nivel de complejidad en realidad. Vamos a ir avanzando, pero antes vamos a referirnos a el procedimiento tipo o el flujo tipo que se debe seguir dependiendo del órgano que emite el acto. Es decir, si el acto es emitido por la DRE o la GRE, el procedimiento se sigue de una manera. Si el acto es emitido por la UGEL, el procedimiento se sigue de otra manera más simplificada. ¿Bien? Vamos entonces primero al procedimiento cuando el acto lo emite la DRE. Como vemos aquí, según el procedimiento tipo que se desprende de la norma técnica, se inicia con la UGEL que genera el expediente de oficio y como segundo paso debe elaborar el informe técnico según los requisitos establecidos por la norma.
A partir de este paso, se abren dos escenarios. Un primer escenario que no se sustente en la causal. ¿Cuál es la causal? Ya lo vamos a ver después. La causal es la condición, bien, es la condición necesaria, imprescindible, que da lugar a la necesidad de emitir el acto, bien. Esa es la causal, ese es el fundamento de hecho, fundamento de derecho también, que da lugar a esta necesidad o que hace procedente la emisión de este acto, bien. Bien, decíamos que a partir de este segundo paso se establece dos escenarios, que se sustente la causal o que no se sustente la causal. Si no se sustenta la causal, se procede con el archivo del expediente. Si sí se sustenta la causal, se elaboran los documentos y se reúnen todos los requisitos que exige la norma técnica. A partir de esto se generan otros tres escenarios. Un primer escenario es que cuando se eleve a la DRE evalúa el expediente y lo devuelve para archivar. Bien, porque considera que no resulta pertinente la emisión del acto. Otro segundo escenario es que llega a la DRE por elevación por parte del UGEL y la DRE realiza algunas observaciones que luego son levantadas y luego se procede con la emisión del acto. Y un tercer escenario sería que se eleva la DRE evalúa el expediente y considera que sí se sustenta el acto y emite precisamente el documento resolutivo, que sería la resolución directoral que aprueba el acto. Bien, finalizado el procedimiento, este acto debe ser registrado, debe ser inscrito en el registro de instituciones educativas conforme al procedimiento registral regulado en la norma técnica del RIE, que es la norma técnica que fue aprobada por resolución de Secretaría General 096-2017 Minedo. Bien. Ahora vamos a pasar a un procedimiento tipo cuando el acto lo emite la UGEL, que es un procedimiento más simplificado porque aquí únicamente va a intervenir la UGEL. ¿Cómo inicia? Inicia con la confección, con la generación del expediente de oficio por parte del UGEL y de la misma manera, el segundo paso me da lugar a dos escenarios, ¿no? Cuando se emite el informe técnico según los requisitos establecidos por la norma, se puede sustentar la causal o no se puede sustentar la causal. Cuando no se sustenta, sabemos que se archiva el expediente. Si sí se sustenta, se reúnen todos los documentos, todos los requisitos necesarios que sustenten el acto y en consecuencia se emite el acto de resolución, la resolución directoral del UGEL que aprueba el acto que corresponde a esta, ¿no? Dependiendo del acto del que estemos hablando. Nuevamente, finalizado el procedimiento, el acto resolutivo debe ser inscrito en el registro de instituciones educativas. Bien. Antes de pasar al acto de creación, les recordamos que pueden ustedes hacer sus consultas a través del chat, preguntas pertinentes al tema que estamos desarrollando, y por otro lado se les recuerda que si aún no lo han hecho, registren su asistencia en el chat. También se está compartiendo un enlace para que puedan registrar su participación. Continuamos entonces. La creación de institución educativa es un acto de administración interna por el cual se crea una IE pública DB, cualquiera sea su tipo de gestión y entidad gestora, para brindar uno o más servicios educativos. Entonces el acto se define, se establece su causal, se establece su formalidad y se establece el procedimiento y los requisitos con los que deben contarse para su aprobación. Y esto ocurre para todos los 14 actos que están desarrollados en la norma técnica. Hablando entonces de la definición del acto de creación, esta definición establece un objeto y una finalidad. El objeto es que se crea una IE pública y la finalidad es que ésta brinde servicios educativos. ¿Bien? ¿Cuál es la causal? Es decir, ¿cuál es mi condición que determina la procedencia del acto? Que haya demanda educativa, pero que esta demanda educativa no pueda ser atendida en instituciones educativas públicas que ya existen, mediante la ampliación de metas, por ejemplo, o la ejecución de otros actos de administración interna. Esto quiere decir que la creación supone el último recurso para la atención de la demanda educativa con la que cuentan la DRE y UGEL. ¿Bien? Por otro lado, en cuanto a la formalidad, este acto se aprueba mediante resolución directoral regional o gerencial regional de la DRE competente. ¿Por qué? Porque ya tanto la Ley General de Educación como su reglamento han establecido como regla de competencia que la DREIGRE es el órgano competente para emitir el acto de creación, previo cumplimiento de los requisitos y el procedimiento regulados para tal fin. Ya hemos visto cuál es el procedimiento que se sigue, ¿no? El procedimiento tipo que se debe seguir. Y con respecto a los requisitos, luego vamos a desarrollar el requisito sustantivo del informe técnico de oferta y demanda educativa. Bien, los demás requisitos que son un tanto más formales son los requisitos que ustedes podrán revisar en la misma norma técnica aprobada por la resolución ministerial 510, que es la que estamos desarrollando. Bien, con respecto al contenido de la resolución, como pueden ver en la caja de la derecha de la diapositiva, el contenido mínimo de la resolución es parte del procedimiento, ¿bien? Y lo que busca este contenido mínimo es identificar de manera clara, de manera plena, cuál es el objeto del acto e identificar también la institución educativa, ¿bien? Entonces se tiene que, y esto va a ocurrir para todos los casos de los actos resolutivos que estamos desarrollando, es decir, de qué institución educativa estamos hablando, cuál es su denominación, dónde está ubicada, a qué jurisdicción pertenece,
qué servicios educativos ofrecer, cuál es la fecha de inicio de funcionamiento y cuál es el tipo de gestión de la institución educativa que se está creando. Bien, hay que recordar que una IE pública puede ser de gestión directa o IE pública de gestión privada. Luego pasamos al acto de fusión, que ciertamente no responde a una causal de demanda educativa, sino básicamente a una causal de eficiencia, es decir, la optimización en el uso de recursos del sector, es decir, en el uso de recursos humanos, de equipamiento, de infraestructura, mobiliario, que resulten funcionales a la prestación del servicio educativo. Bien, esto con la finalidad de mejorar la prestación del servicio educativo que vienen ofreciendo más de una institución educativa. Entonces, la fusión lo que busca es que se integren dos o más instituciones educativas públicas de educación básica que pasan a formar una única institución educativa pública. Y esta fusión es una fusión por absorción, es decir, de todas las instituciones educativas que se fusionan, habrá una institución educativa absorbente y subsistente que mantendrá, diríamos, sus características adicionadas a las de las instituciones educativas que están siendo integradas. Bien. Este acto de fusión es aprobado por resolución de la UGEL competente. Bien, y ahí pueden ver también el contenido mínimo de la resolución que estamos viendo en la parte derecha de la pantalla, ¿no? Que permite identificar el acto y identificar claramente las instituciones educativas que se están fusionando. Por otro lado, acá me voy a detener un poco más, la conversión de institución educativa es una institución educativa que es un acto que se define porque se cambia el tipo de gestión. Bien, esto es importante señalarlo, hay que nosotros establecer la diferenciación entre un cambio de tipo de gestión y un cambio de naturaleza de una I. Con esto me estoy adelantando un poco porque lo que hay que decir es que no se debe confundir la posibilidad de convertir una IE pública de gestión directa en una IE pública de gestión privada, por ejemplo, en la conversión de una IE pública en una IE privada o viceversa, ¿bien? Entonces, el acto de conversión es un acto por el cual se dispone el cambio de tipo de gestión de una IE pública de B. Principalmente quiero referirme al escenario A, que es que una IE pública de gestión directa se convierta en una IE pública de gestión privada como resultado, ya que entramos a la causal, de la celebración de un convenio de encargo de gestión, dada la oportunidad de mejora en la prestación del servicio educativo que brinda la institución educativa. Entonces, este acto de conversión está ligado estrechamente con el tipo de gestión de una IE pública, de gestión privada por convenio, ¿bien? ¿Esto quiere decir que la institución educativa pública se convierte en privada? No, no se privatiza, no se convierte en privada, mantiene su calidad, su naturaleza de institución educativa pública, ¿bien? La conversión es aprobada por resolución directoral de la UGEL competente. Por otro lado, como ven en la parte inferior derecha de la pantalla, podemos nosotros notar, vamos a decir, escenarios, ¿no? Supuestos de procedencia e improcedencia de conversión. Los supuestos de procedencia de la conversión, ¿qué se puede hacer? Los tenemos allí, que es, se puede convertir el tipo de gestión de una IE pública de gestión directa en una IE pública de gestión privada y viceversa. ¿Por qué? Porque únicamente estamos jugando con los tipos de gestión. No estamos convirtiendo la naturaleza de la IE, pues esta mantiene su naturaleza pública. Lo que no se puede hacer, en la parte inferior del gráfico lo pueden ver, es convertir el tipo de gestión de una IE pública en IE privada o viceversa. Es decir, una IE pública no puede convertirse en IE privada ni viceversa. ¿Por qué? Por dos cuestiones. Un principio de legalidad que constriñe a todos los funcionarios y servidores de la administración pública a conducirse a partir de las atribuciones que les son establecidas por la Constitución, la ley y demás normas. Y como quiera que las normas no señalan la posibilidad de que una IE pública se convierta en privada, esto no puede ser, esto no sería procedente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque claro, esta conversión alteraría la naturaleza jurídica de la institución educativa pública, lo cual no se encuentra permitido por la normativa. Bien. Por otro lado, tenemos el cambio de entidad gestora, que es un acto que ciertamente no es recurrente, que a diferencia del cambio de tipo de gestión o de conversión, supone que la IE mantiene su tipo de gestión y lo único que se está cambiando es la entidad que la gestiona. Bien, en el caso de una conversión de cambio de otro sector a otro, esto quiere decir que una IE pública de gestión directa de otro sector pasa a ser gestionada por una autoridad del sector educación, bien, y esta mantiene su tipo de gestión. Sin embargo, lo que se está cambiando, como decimos, es la autoridad o la institución pública que se encuentra a cargo de la gestión. Bien, en el caso del escenario 2, que es el cambio de entidad sin fines de lucro de una IE pública de gestión privada por otra, es que se mantiene la naturaleza de la IE pública de gestión privada,
por un convenio de encargo de gestión, pero se realiza el cambio de la entidad sin fines de lucro que la gestionaría. Entonces, se trata únicamente de esos supuestos. Sabemos que no es un caso recurrente, no es un caso que se dé de manera frecuente, pero de todas maneras es importante señalarlo por cuanto está previsto en la norma técnica. Bien, este acto es aprobado por la UGEL competente. Por otro lado, tenemos el acto de cierre temporal, que ciertamente es un acto que digamos, lo consideramos como un presupuesto, como una precondición para la emisión de otros dos actos. ¿Por qué? Porque el acto de cierre temporal es un acto por el cual se dispone de manera transitoria la suspensión del funcionamiento de todos los servicios de la institución educativa, que no puede ser mayor de 3 años consecutivos. A partir de ello vamos a señalar la posibilidad de que se emita un acto de cierre definitivo o un acto de reapertura de institución educativa. Y ello va a depender de la causal, de la demanda educativa y de el plazo transcurrido. ¿Bien? ¿Cuál es la causal entonces? El cierre temporal opera cuando la demanda educativa desaparece o puede ser atendida por otras instituciones educativas públicas existentes. Pero nuevamente, este cierre temporal no puede ser mayor de 3 años consecutivos. Y da lugar entonces, como decíamos, a un acto de cierre definitivo o un acto de reapertura, que vamos a ver ahora. El cierre definitivo es un acto que es emitido por la DRE por mandato del reglamento. Bien, si ustedes revisan la norma técnica, en ella se va a señalar que lo emite la UGEL. Sin embargo, por un principio de posterioridad y jerarquía normativa, la modificación del 2021 del reglamento de la Ley General de Educación establece que el acto de cierre es efectuado por la DRE. Bien, el cierre definitivo supone que luego de haber cerrado temporalmente la institución educativa, la DRE cierra de manera permanente la institución educativa cuando se verifica la causal de desaparición de la demanda educativa luego de transcurridos estos 3 años desde su cierre temporal. Bien, ahora, de manera excluyente se podría emitir un acto de reapertura luego del acto de cierre temporal, es decir, se restablece uno o más servicios educativos de la IE pública que fue cerrada temporalmente, pero tiene una serie de exigencias dentro de la causal. Primero, que exista la demanda educativa y que el cierre temporal que operó no sea mayor de los 3 años consecutivos y que además esta demanda no pueda ser atendida por otras IE públicas existentes. Entonces, como podemos ver, para la emisión del acto de reapertura hay una serie de restricciones adicionales y en ese caso de no cumplirse, tendría que regularizarse con un acto de cierre definitivo, por ejemplo, cuando no hubiere demanda educativa, o si esta demanda educativa puede ser atendida por otras instituciones educativas o en caso este cierre temporal haya operado por más de 3 años. Bien, entonces, como decimos, el acto de cierre temporal es un acto precondición que se realiza cuando desaparece la demanda educativa, que no puede ser mayor a 3 años y que puede dar lugar a un cierre definitivo o a una reapertura de institución educativa. La reapertura es aprobada por resolución directoral del UGEL competente. Bien. Ahora pasamos al grupo de actos que inciden en los servicios educativos de la IE. El acto de ampliación de servicios educativos es un acto por el cual se dispone que una IE pública brinde uno o más servicios educativos adicionales a los que previamente ofrecía. Es decir, por ejemplo, en una institución educativa de EBR de nivel inicial, por ampliación de servicios educativos se puede disponer que también brinde los servicios de nivel de EBR primario. ¿Bien? Respecto a la causal, lo que hay que indicar acá es que la causal es idéntica, vamos a decir idéntica, en términos de la redacción que establece la norma técnica a la de creación, con una salvedad, que para el análisis no se consideran otros actos, entre los otros actos que se deberían considerar antes de emitir el acto de ampliación, al de creación. ¿Por qué? Porque la creación es un acto que se utiliza como último recurso para atender la demanda educativa. Bien, el acto de ampliación es un acto que se aprueba mediante resolución directoral de la UGEL competente. Entonces, el acto de ampliación supone que se atiende una demanda educativa en un ámbito de influencia determinado que no puede ser atendida por otras instituciones educativas públicas que ya existen mediante una serie de medidas como la ampliación de metas u otros actos que impacten en ellas sin considerar el acto de creación. ¿eh? Ahora, tenemos también, en el caso de los servicios educativos, los cierres temporales, cierre definitivo y reapertura de servicios educativos. Opera bajo la misma lógica, es decir, un cierre temporal se da por un máximo de 3 años, se suspenden los servicios educativos. La única diferencia es que los cierres y reaperturas de servicios educativos se refieren a uno o más servicios de la institución educativa, pero no a su totalidad. Por ello se refiere en la norma
cierre temporal de servicios educativos y no de IE. Esa es la diferencia con respecto a los cierres de IE. Si bien es cierto, se habla de cierre, este afecta a una parte de los servicios y no a la totalidad, como decimos. Entonces, bajo la misma lógica, el cierre temporal es una precondición del cierre definitivo de servicios o de la reapertura de servicios educativos. En ese caso, entonces, tenemos el cierre temporal, tenemos el cierre definitivo de servicios educativos y tenemos la reapertura de servicios educativos. Los tres actos son actos que son emitidos por la UGEL de la jurisdicción. Bien, el cierre definitivo, entonces, es un cese permanente de uno o más servicios educativos sin afectar toda la institución educativa una vez que ya transcurrieron los 3 años y persiste la desaparición de la demanda educativa respecto de ese servicio educativo que se brindaba. Bien, y la reapertura, por el contrario, supone restablecer alguno de los servicios educativos por aparición de la demanda educativa. Bien. Ahora pasamos al grupo de los actos que inciden en los establecimientos educativos de las instituciones educativas. ¿Bien? La apertura de establecimiento educativo no es lo mismo que una creación de institución educativa. El establecimiento educativo no es la institución educativa. Ya sabemos que el establecimiento educativo es, digamos, la unidad de provisión de servicios educativos, es decir, es el paquete de servicios educativos que ofrece la institución educativa. Sabemos que la institución educativa funciona, vamos a decir, en un establecimiento educativo que a su vez funciona en un local educativo. El local educativo es el predio, es el inmueble, ¿no? Es la infraestructura donde opera de manera, pues, vamos a decir, material, no física, la institución educativa. Entonces, la apertura de establecimiento educativo no es una creación de institución educativa. Bien, son dos actos completamente distintos. Por este acto de apertura, lo que se dispone es el uso de un nuevo establecimiento educativo adicional al que viene utilizando la institución educativa, sin dejar de utilizar el establecimiento educativo en el que viene operando. ¿Cuáles son las causales para este acto de apertura? Que haya oportunidad en la mejora de la infraestructura, bien, donde se prestan los servicios educativos de la IE pública, o que haya demanda educativa que no puede ser atendida por el establecimiento educativo de la IE ni por otras instituciones educativas públicas existentes. ¿Bien? Por otro lado, se tiene que la apertura de establecimiento educativo, que como reiteramos, no es una creación, es emitido por la UGEL competente mediante resolución directoral. Por otro lado, tenemos el acto de traslado. Aquí hay que hacer una salvedad, hay que repetirlo. El acto de traslado es un acto que, según el reglamento por la modificación del 2021, es aprobado por la DRE competente y no por la UGEL. Bien, el acto de traslado, ¿qué supone? Supone el cambio de uno o más establecimientos educativos de una IE pública por otro u otros distintos, y puede ser de 3 tipos. Un primer traslado que sería definitivo, es decir, un reemplazo definitivo del establecimiento educativo. Un segundo supuesto de reemplazo temporal de un establecimiento educativo por otro, y una redistribución de la matrícula, que no supone en estricto una reubicación o traslado físico, sino una redistribución de la matrícula de los servicios educativos entre los establecimientos educativos de la institución educativa sin que ello suponga el cierre del establecimiento educativo o de más de un establecimiento educativo de la IE. ¿Bien? Entonces, esos son los 3 supuestos que se desarrollan para el acto de traslado de establecimiento educativo de institución educativa. Bien, por otro lado, con respecto a la causal, hay 2 causales que pueden ser concurrentes o no. Bien, una causal tiene que ver con la oportunidad de mejora de la calidad de infraestructura, es decir, que haya un predio, que haya un inmueble que ofrezca mejores condiciones físicas para la prestación del servicio educativo. Otra causal es que pueda ocurrir situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, es decir, por ejemplo, que se encuentre la institución educativa en un local, en un inmueble ruinoso, o que se ubique, por ejemplo, en unas zonas de muy alto riesgo, por ejemplo, que todo ello pueda afectar, pues, la integridad, la salud de los estudiantes y del personal que allí labora, ¿no? Entonces, ese es otro supuesto que se considera como causal para dar lugar a la necesidad de emitir un acto de traslado. Bien, como decíamos, el acto de traslado es emitido por la DRE competente en consideración a la modificación normativa del reglamento de la Ley General de Educación. Por otro lado, tenemos el cierre de establecimiento educativo, que es el último acto de la norma técnica, y que no es un cierre de institución educativa, eso tampoco hay que confundirlo. El cierre de establecimiento educativo únicamente supone que se finaliza el uso de un establecimiento educativo que viene utilizando una institución educativa pública y que tiene como causales que la demanda desaparece, esa demanda que está siendo atendida por el establecimiento educativo desaparece, o puede ser atendida en los demás establecimientos educativos de esta IE.
Y por otro lado, se puede cerrar también un establecimiento educativo cuando ocurran situaciones de fuerza mayor o casos fortuitos como las que hemos señalado. Es decir, ya no es posible prestar el servicio educativo en este establecimiento educativo. Bien, siempre y cuando esta demanda educativa se pueda trasladar, se pueda redistribuir a los demás establecimientos educativos de la misma institución educativa. Bien, este cierre de establecimiento educativo, como quiera que no es un cierre definitivo de una institución educativa, sino únicamente de su establecimiento educativo, es emitido por resolución directoral de la UGEL competente. Bien, ahora vamos a pasar al requisito de informe técnico de estudio de oferta y demanda educativa, que ciertamente es el requisito sustantivo, bien, que da lugar pues a la determinación de la pertinencia de la causal que permita, según el acto de que se trate, atender la demanda educativa, bien, y en ese caso hay que indicar lo siguiente. El requisito de informe técnico, entonces, es un requisito que debe contener como mínimo 5 secciones. Un análisis de demanda educativa, un análisis de la oferta educativa, un análisis de las vías de acceso a las instituciones educativas, el balance de la oferta y la demanda educativa y la conclusión sobre la pertinencia del acto. Bien, con respecto al primer punto, el análisis de la demanda educativa, en concreto, lo que se debe realizar ahí es un análisis respecto de la demanda educativa presente y de la demanda educativa futura. Es decir, la demanda educativa presente se debe basar en determinadas características como la edad, el sexo, el nivel o grado alcanzado, lugar de residencia, lengua materna, las necesidades educativas especiales, entre otras que puedan tener el público objetivo potencial del acto que busca atender esta demanda educativa. Bien. Esto quiere decir entonces que se debe realizar un análisis de la demanda educativa actual y una proyección sobre la demanda que podría generarse en el futuro. Bien, esto es identificando evidentemente no solo las características, sino también el ámbito de influencia terminal, es decir, el ámbito geográfico dentro del cual se podría atender la demanda educativa. Donde se podría cubrir la demanda educativa, ¿no? Mediante la oferta. Y justamente el segundo paso del análisis es determinar cuál es mi oferta educativa. Esta oferta educativa debe considerar una serie de asuntos, como propuesta de ubicación de la guía a ser creada cuando se trate de una propuesta de creación de institución educativa, también identificación y localización de las instituciones educativas en el ámbito de influencia, incluyendo instituciones educativas cerradas temporalmente, servicios educativos y capacidad de atención de las IES ubicadas en el ámbito de influencia también. Es decir, se deben considerar también instituciones educativas que han sido cerradas temporalmente porque se considera que hay una posibilidad de que puedan ser reabiertas. ¿Bien? Otro punto de análisis es de las vías de acceso, que supone la evaluación de 3 variables, una variable de distancia, una variable de tiempo recorrido y una variable de vías de acceso desde los lugares de residencia de los usuarios no atendidos hacia la institución educativa propuesta cuando se trate de la creación de una IE y las IE existentes. Bien, a ver, en el caso de este análisis, es evidente que cada caso debe ser evaluado de manera pormenorizada, ¿no? Caso por caso se deben evaluar estos temas, teniendo en cuenta las características geográficas de cada jurisdicción. Bien, entonces no hay una sola respuesta respecto de las distancias o tiempo de recorrido, sino que va a depender mucho de las características y la realidad de cada caso concreto. Una vez realizado este análisis respecto de la demanda, la oferta y análisis de acceso en las vías, ¿no? Lo que se debe hacer, este es un análisis que realiza Lugel, ciertamente, en el expediente, es que se hace un balance de la oferta y la demanda educativa. Es decir, se realiza un análisis de las alternativas de solución o de atención del problema público de demanda educativa que se identifica en un orden de prioridad. Y aquí la norma es clara, hay un orden de prioridad. Es decir, se establece una prelación en virtud de la cual se debe analizar de manera escalonada cuáles son las medidas que permiten cubrir la demanda educativa. Tenemos 6 medidas en este orden de prioridad. Una sería la distribución de la demanda educativa identificada. Bien, es decir, teniendo en cuenta que hay IE que ya existen. Si con ello no es suficiente, se debe evaluar como segunda medida ampliación de metas de los servicios educativos de la CIE. Si con ello no es suficiente, ya se debe estar pensando en un acto resolutivo, que es la ampliación de servicios educativos. Si con ello no es suficiente para cubrir la demanda educativa, se debe evaluar reabrir servicios educativos de IES. Bien, si con ello tampoco es suficiente, se debe evaluar como quinta medida la reapertura de institución educativa. Y si
de las medidas de la 1 a la 5 no es suficiente para cubrir la demanda educativa que se ha identificado. Allí sí se deberá analizar la posibilidad de atenderla mediante la alternativa 6, que sería la creación de una institución educativa. Bien, entonces, como pueden ver y como hemos indicado a lo largo de esta exposición, la creación de una institución educativa es el último recurso que se debe evaluar para cubrir la demanda educativa identificada en un ámbito de influencia determinado. Bien, entonces, cuando hay un problema público de demanda educativa, la DREUGEL no deben evaluar, no deberían evaluar como primera medida la creación de una institución educativa, sino barajar todas las opciones que se tienen, todas las opciones de atención que se tienen para atender ese problema de demanda educativa. Bien, ahora, como quinto punto y final, de hecho en el informe se pueden agregar algunos otros aspectos que la DREUGEL consideren pertinentes, pero como punto final se concluye, ¿no?, que si hay pertinencia o si no hay pertinencia para la emisión del acto que debe sustentarse en la causal. Y como pueden ver, entonces, el requisito de informe técnico es un requisito, es un requerimiento sustantivo que se vincula de manera estrecha con la causal, el problema público de demanda educativa en la jurisdicción. Bien. Algunas disposiciones complementarias en la norma técnica. Una primera es que las DRE y UGEL deben garantizar el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la educación de los estudiantes. Por otro lado, que se puede aprobar más de un acto en un documento resolutivo, en un único documento resolutivo, siempre que, evidentemente, se cumplan con todos los requisitos y causales correspondientes para cada acto que se aprueba. Por otro lado, los actos de administración interna, como ya hemos indicado y lo reiteramos, deben ser registrados en el RIE de acuerdo con el procedimiento registral establecido en la norma aprobada por Resolución de Secretaría General 096-2017 MINEDO. Por otro lado, la IE pública de educación básica de que se trate, cualquiera que se trate, no puede ofrecer los mismos grados o ciclos de un mismo servicio educativo en más de un establecimiento educativo. Es decir, el mismo grado o ciclo de un mismo servicio educativo debe ser brindado en un único establecimiento educativo. Por otro lado, desde un punto de vista del principio de transparencia, las REGRE y UGEL deben informar de manera oportuna a la comunidad educativa cuando apruebe los actos de administración interna, ¿no? Evidentemente porque la población está interesada en recibir un servicio educativo. Y por otro lado, en el marco de su autonomía, los GORES son responsables de que los establecimientos educativos donde operan la CIE no se ubiquen en zonas de bajo riesgo y que no contravengan la legislación especial vigente. Bien, son algunas de las disposiciones complementarias de la norma técnica. Hay, por supuesto, más que pueden revisar de manera detallada en la misma norma, pero estas son las que consideramos importantes mencionar en esta presente orientación. Vamos entonces ahora a la casuística. Hemos reunido 5 casos que son producto de las consultas y solicitudes de las DREGRE y UGEL. Antes de ello, les indicamos, les recordamos que registren su asistencia a través del enlace que se está compartiendo en el chat. Por otro lado, también pueden seguir haciendo sus consultas, las consultas que consideren necesarias, que sean pertinentes a los temas que estamos exponiendo. Y por último, se les recuerda que en unos momentos más se les va a compartir también un enlace de encuesta de satisfacción, lo cual les va a permitir acceder a esta presentación. Bien, caso 1, respecto al tema 2 que estamos tratando de actos resolutivos. Se solicita un acto de conversión de tipo de gestión. Este es el enfoque del acto, ¿no? Porque habíamos tratado el mismo caso en el caso de tipos de gestión, el tema 1, pero ahora vamos a darle un enfoque respecto del acto. ¿Por qué? Lo que se dice es que, claro, en este caso, la IE, mejor dicho, la UGEL solicita al Minedo se autoriza el cambio de gestión de una IE privada, ¿sí?, en una IE pública. Bien, lo que se indicó fue que la conversión, el acto de conversión, no aplica para instituciones educativas privadas, únicamente se aplica entre instituciones educativas públicas, de gestión directa o de gestión privada, pero que mantienen su naturaleza pública. Bien, ese es un punto importante que debemos siempre recordar. Por otro lado, se consulta sobre la reubicación de establecimiento educativo de institución educativa. Un ADRE consulta cuál es la autoridad competente para emitir un acto de reubicación de una IE pública porque esto no se encuentra contemplado en la norma técnica. Y lo que hay que responder en este caso es que, conforme al reglamento de la Ley General de Educación, el acto de traslado de una IE pública es competencia de la DREGRE, primero, como primera respuesta a la consulta. Y segundo, que la reubicación, la figura de reubicación, conforme al marco normativo que tenemos, es una figura asimilable a la figura de traslado. Entonces, cuando hablemos de reubicación y traslado, estaríamos hablando de lo mismo, ¿bien? De la misma figura, de la misma acción, de la misma actividad.
Por otro lado, como caso 3, un UGEL solicita al MINEDO autorización para reabrir una institución educativa pública. Sin embargo, no precisa si la IE fue cerrada temporalmente o si fue cerrada de manera definitiva. En primer lugar, por un tema de competencia, se indica que el MINEDO no es autoridad competente para emitir actos que incidan en la creación o funcionamiento de instituciones educativas. Y por otro lado, se indica que la reapertura de una IE procede únicamente ante la existencia de demanda educativa que no ha sido atendida por otra CIE y que la IE en cuestión haya sido cerrada temporalmente no más de 3 años consecutivos, ¿no? Como habíamos dicho, la reapertura únicamente opera bajo esas condiciones. Como cuarto caso, escisión de una IE pública DB en 2 instituciones educativas, hay que indicar lo siguiente. Un UGEL consulta sobre la posibilidad de separar en 2 instituciones educativas una IE pública DB que presta 2 servicios educativos, vamos a decir, inicial y secundaria. ¿Por qué hace esta consulta? Porque indica que ello se debe a que cada nivel opera en 2 locales educativos distintos. Lo que hay que responder en este caso es que la normativa no contempla como posibilidad el acto de escisión, independización o separación de una IE pública de educación básica. Y por otro lado, se debe precisar que la existencia de una IE no es definida por el número de locales educativos o establecimientos educativos, sino por su acto de creación, es decir, el acto originario que da lugar, ¿no?, a la creación, a la existencia de la institución educativa y por su calidad, ciertamente, de instancia de gestión educativa descentralizada conforme a la normativa. Y como último caso, tenemos el de creación de una IE pública DB o ampliación de servicios educativos. ¿Qué sucedió acá? La UGEL solicita opinión al MINEDO acerca de la creación de una IE pública o la ampliación de servicios educativos para atender la demanda educativa de su jurisdicción, es decir, por cuál figura optar, ¿no? No tenía claro qué figura utilizar para atender la demanda educativa. Lo que se debe indicar allí es que la normativa define los actos de creación y de ampliación de servicios educativos de manera diferenciada. Es decir, el acto de creación es competencia del ADRE y el otro es competencia del UGEL. Si bien es cierto, responden a una causal similar, lo que hay que tener en cuenta es que la creación de una institución educativa es el último recurso como alternativa de atención de la demanda educativa. Bien, y esto ya lo hemos señalado cuando desarrollamos el punto del informe técnico e indicamos que en cuanto al balance de la oferta y demanda educativa, hay un orden de prioridad, hay una prelación para determinar la medida alternativa que se considere suficiente para cubrir esa demanda educativa. Bien, vamos a hacer un receso de aproximadamente unos 5, máximo 10 minutos y regresamos para atender las preguntas que han formulado a través del chat. Bien, hacemos un pequeño receso, volvemos a continuación. Gracias. Bien, muchas gracias por sus preguntas. En este caso ya estamos cerrando la rueda de las preguntas. Vamos a proceder con las respuestas para luego pasar a las conclusiones de esta exposición. Bien, una primera pregunta es que la RD no hace mención a la ampliación de turno tarde para ser registrado en el RIE. Es decir, entiendo que la pregunta va por el lado que no está considerada en las normas. Entiendo que la norma de los actos o la norma del RIE, la figura del turno, ¿no?, ya sea de ampliación del turno a turno tarde, por ejemplo. Lo que nosotros debemos indicar allí es lo siguiente, ¿no? Conforme a nuestra normativa técnica, el turno, como parte de los servicios educativos que son autorizados, no está contemplado como un acto resolutivo, ¿bien? O no está contemplado como un procedimiento de autorización de turnos, de cambio de turnos, de ampliación de turnos, o una figura de similar naturaleza, ¿bien? Pero sí es necesario indicar lo siguiente, ¿no? Cuando se revisa el artículo 5 del Reglamento de la Ley General de Educación, se establece que la misma institución educativa debe coordinar con la instancia de gestión educativa inmediata superior, esto quiere decir la UGEL, la adecuación de sus horarios, de los turnos y calendarios, teniendo en cuenta la demanda y las necesidades de los estudiantes. En ese caso, entonces, va a corresponder tanto a la ADRE como a la UGEL de la jurisdicción evaluar cuáles son las acciones que deben adoptar a fin de, digamos, adecuar o ampliar estos turnos. Puede ser mediante un documento resolutivo si así lo estiman pertinente. Sin embargo, la ampliación de turnos no es un acto resolutivo vinculado con directamente con el servicio educativo como tal, que se autoriza mediante la normativa que nosotros hemos desarrollado, y tampoco es un evento registrable, ¿ya? Entonces, hay que tener claro eso, ¿no? Si bien es cierto, sí se realiza en la ampliación de turno, no es un evento que se registre, no está considerado como un evento registrable, ¿bien? Por otro lado,
se hace la pregunta respecto de qué se debe hacer cuando un instituto está cerrado más de 3 años. Bueno, primero hay que hacer la precisión de que la exposición ha versado sobre instituciones educativas públicas de educación básica, no sobre institutos. Bien, en ese caso nosotros lo que en todo caso recomendamos es cursar la consulta a la dirección relacionada con estos temas, que es la dirección que ve los CEPRO, ¿bien? Del Minedo, ¿no? En ese caso recomendamos canalizar la consulta a esa dirección. Por otro lado, se hace una consulta respecto de si se puede hacer un cambio del tipo de gestión de una IE pública de gestión directa y se desea que sea pública de gestión privada, como también la dependencia que es otro sector público, Fuerzas Armadas, por ejemplo, y se desea que sea convenio con sector educación. ¿Cómo se puede hacer en esos cambios si existe algún requisito? Bueno, una IE pública de gestión directa sí se puede convertir en IE pública de gestión privada. De hecho, eso está previsto no solamente en la norma técnica que hemos estudiado, sino también en la Ley de Procedimiento Administrativo General, que establece la figura del encargo de gestión. También se establece en la Ley General de Educación el tipo de IE pública de gestión privada por convenio. Bien, ¿de acuerdo? Por otro lado, se establece en la norma técnica el acto de conversión. Bien. Ahora, antes, desde el 2020 hasta el año 2022 existía una norma técnica que establecía, vamos a decir, una serie de orientaciones en virtud de las cuales se desarrollaba un procedimiento para la suscripción de los convenios de encargo de gestión. Sin embargo, esa norma ha sido derogada y se está planteando digamos, retomar una norma que la reemplace. Bien, ahora, lo que hay que indicar es que como requisitos, ¿sí? Como requisitos, las orientaciones que se tienen que dar es, desde el punto de vista de la norma técnica 510, hay que evaluar cuáles son los posibles beneficios, bien, cuáles son los posibles beneficios que se pueden o que se podrían obtener con la firma de un convenio de encargo de gestión de una IE pública de gestión directa. Eso como primer punto. Como segundo punto, establecido en el mismo reglamento. ¿Cuál es el requisito? Primero que para un encargo de gestión, este se debe materializar en un convenio. Y el convenio, si se trata de la jurisdicción de Lima Metropolitana, debe ser firmado por el Minedo, así lo establece el reglamento. Y si es un convenio que trata sobre una IE pública de gestión directa de otra jurisdicción, es decir, de las demás regiones, el convenio debe ser suscrito por el gobierno regional. Bien, esa es la disposición en grueso que se establece por la normativa. No hay actualmente un procedimiento que se deba seguir o requisitos establecidos de manera específica para la suscripción de los convenios. Sin embargo, ya depende bastante de la evaluación y criterio que tenga tanto el UGEL como la ADRE para determinar si efectivamente la figura del encargo de gestión resulta beneficiosa para la gestión de los servicios educativos de la institución educativa. Bien. Por otro lado, se consulta, en el caso del cierre de una IE pública y gestión directa, se entiende que según la RM, esta debería ser gestionada por UGEL. Sin embargo, se mencionó que dicha gestión y posterior acto la realizaría la DRELM. No se ha indicado una DRE en particular, hemos dicho que lo realiza la Dirección Regional de Educación en general. Lo que estamos diciendo es que el cierre definitivo de una institución educativa, bien, pasa por un procedimiento, bien. Primero tiene que haberse realizado o emitido un acto de cierre temporal, luego del cual, transcurridos 3 años, correspondería su cierre definitivo si está desaparecido o persiste la desaparición de la demanda educativa. Según el procedimiento de la norma técnica, el cierre definitivo es aprobado por UGEL. Sin embargo, hay que recordar que en 2021 el reglamento de la Ley General de Educación fue modificado en el artículo 132 y desde el 2022 se establece como regla de competencia que el órgano competente para emitir el acto resolutivo de cierre definitivo de una IE pública, de este caso educación básica, es la DRE y no la UGEL. Bien, eso es lo que hay que precisar. Sin embargo, en el procedimiento evidentemente participa la UGEL en el análisis del expediente. Pero la emisión del acto por competencia es emitido la emisión del acto es realizado mediante una resolución directoral de la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación. Bien. Nuevamente se consulta sobre el turno, se indica cuál es el procedimiento que se debe seguir a efectos de regularizar la atención de turnos que son plasmados en plataformas educativas. Ya hemos dicho que el turno no está desarrollado normativamente como un acto resolutivo, es decir, ampliación de turnos, cambio de turno, modificación de turno, y tampoco está considerado como un evento registrable en el RIE. Bien, entonces, como hemos dicho,
Cada procedimiento respecto al turno debe ser definido a partir de la evaluación que realice cada DRE y UGEL para atender debidamente las necesidades y la capacidad de atención de las instituciones educativas. ¿Bien? Entonces, no hay un procedimiento establecido en la normativa, va a depender de la evaluación y la atención que realicen cada DRE y cada UGEL al respecto. ¿Bien? Entonces, precisamos nuevamente que el turno, ampliación de turno, cambio de turno, no son actos resolutivos o procedimientos que estén contemplados en la norma técnica. ¿Bien? Con ello hemos cerrado la rueda de consultas. Estas son todas las consultas que hemos podido recopilar. Ahora vamos a pasar a las conclusiones de esta presente orientación. Bien, conclusiones. Hemos desarrollado 9 conclusiones. Con respecto al tema 1, conclusión 1. Las CIE de educación básica pueden ser públicas o privadas y por su tipo de gestión pueden ser públicas de gestión directa, públicas de gestión privada o de gestión privada. Por otro lado, como segunda conclusión, las CIE públicas de gestión privada por convenio mantienen su naturaleza pública. Esto quiere decir que el convenio de encargo de gestión no las convierte en privadas. ¿Bien? Por otro lado, como tercera conclusión, por ser de naturaleza pública, en una IE pública de gestión privada por convenio, no se pueden exigir cobros por la prestación del servicio educativo, es decir, se aplica el principio de gratuidad. Como cuarta conclusión, el encargo de gestión es una figura contemplada por el marco normativo vigente y se habilita la suscripción de convenios para este fin y en específico para la gestión de IE públicas de educación básica. Como quinta conclusión respecto del tema 1, tras la firma del convenio y para formalizar el cambio de la gestión de una IE pública, la UGEL, por competencia, debe iniciar el procedimiento para la emisión del acto de conversión de acuerdo con la normativa. Bien, ahora respecto del tema 2, hay que indicar que los actos resolutivos inciden en la creación y funcionamiento de IE públicas DB y estos recaen en la competencia directa de la DRE y UGEL de la jurisdicción en el marco del sistema educativo descentralizado y la normativa vigente. Por otro lado, la norma técnica aprobada por la RM 510-2017 Minedu establece un conjunto taxativo de actos de administración interna que impactan en las IE públicas DB, en este caso, en 3 aspectos: en las IE en sí mismas, en sus servicios educativos y en sus establecimientos educativos. ¿Bien? Por otro lado, para la emisión de estos actos se debe cumplir con un conjunto de exigencias tanto sustantivas cuanto formales, como la causal, los requisitos, el procedimiento y la formalidad. Y lo que hay que señalar es que el acto de creación de institución educativa supone el último recurso para atender la demanda educativa en el ámbito de influencia determinado que corresponde a la jurisdicción de la UGEL y DRE de que se trate. ¿Bien? Y como última conclusión, hay que enfatizar en que no se encuentran previstos, primero, el acto de conversión de IE públicas debe en IE privadas debe, es decir, no se puede alterar la naturaleza jurídica de la institución educativa. Y por otro lado, no se encuentra previsto el acto de cesión de una IE pública en 2 o más instituciones educativas. Es decir, no está previsto un acto de separación, independización, ¿no?, o figuras de similar naturaleza, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del ordenamiento territorial en materia educativa, se debe propender a no atomizar la prestación o los servicios educativos públicos. Bien, con ello hemos finalizado las orientaciones, espero les haya sido de utilidad. Ya nos veremos para el siguiente año, donde desarrollaremos algunos temas adicionales y los mismos temas para seguir brindando las orientaciones y fortalecer las competencias de las DRE y UGEL en estos temas. Como contacto estamos dejando este correo electrónico especialistamce1@minedu.gov.pe. En este correo electrónico ustedes podrán escribir este correo electrónico para hacer consultas adicionales, algunas otras consultas que quieran hacer respecto de los temas que se han desarrollado en esta asistencia técnica. Será hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenos días. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.